Leí en algún lugar que se encontró un planeta de diamante. Primero, ¿es cierto ese dato? Sí. Sí, Rue 7b tiene un periodo orbital de menos de un día. Es decir, da la vuelta a su estrella en menos de un día. En menos de un día hay una tectónica solar y hay una tectónica estelar. Esta tectónica se llama sismología. ¿Utiliza inteligencia artificial para ayudarse en estos cálculos, en estas investigaciones? Entonces, sí. Hola Magali de Luil. Hola, Christoph. Estamos muy contentos de tenerte en el estudio. Vamos a poder hablar de muchas cosas, de exoplanetas. También vamos a poder hablar del estudio de las diferentes estrellas sobre las que también has trabajado. Entonces, para quienes no te conocen, ¿puedes presentarte un poco, resumir en qué has trabajado principalmente? Soy profesora en la Universidad de Aix-Marsella. Realizo mis investigaciones en el Laboratorio de Astrofísica de Marsella. Ocupo el cargo de profesora simplemente para decir que en realidad mi trabajo es doble. De hecho, doy clases a estudiantes de la universidad y además de eso tengo mis actividades de investigación que realizo en el laboratorio. Entonces, en términos de carrera, digamos que ha sido relativamente diversa, ya que he hecho, entonces, si nos remontamos a un pasado muy lejano, pero también es interesante ver que no estamos obligados, incluso en la investigación, a tener una carrera, quiero decir, un poco lineal. Y entonces empecé trabajando en estrellas muy evolucionadas, es decir, estrellas casi al final de su vida. Después tuve la suerte de conocer a Alfred Vidal-Mahar, quien trabajaba aquí en el Instituto de Astrofísica de París. Y orienté mis investigaciones hacia los discos llamados circunestelares, es decir, los discos de gas y polvo que se encuentran alrededor de las estrellas. De hecho, son entornos interesantes porque en realidad estos discos acompañan la formación de las estrellas. Y de hecho, los planetas se van a formar dentro de estos discos. Y luego quizá porque justamente yo trabajaba en este tipo de objetos, pues bien se anunció el descubrimiento del primer exoplaneta, es decir, el primer planeta confirmado alrededor de una estrella distinta a nuestro Sol. Y poco a poco me fui orientando hacia investigaciones más centradas en los exoplanetas. De acuerdo. Entonces usted dijo hace un momento que trabajó en estrellas al final de su vida. Sí. ¿Qué tiene de interesante? ¿Cómo muere una estrella en realidad? Entonces, una estrella en realidad es quizá la idea que tenemos de que es un astro, quiero decir, inmutable, en realidad es completamente falsa. La estrella nace por la contracción de nubes de gas y polvo. Eso significa que la mayor parte de la masa se va a concentrar en la región más central de la estrella. Y lo que sucede es que entonces a partir de cierto momento, cuando la masa se vuelve muy importante, las condiciones de temperatura y presión son tales que de hecho los átomos van a fusionarse y formar átomos más pesados. Entonces vamos a tomar átomos de hidrógeno y de hecho los fusionamos y eso va a formar átomos de helio. Es un proceso que va a producir energía. Es un poco lo contrario de lo que vemos en la fisión, es decir, donde tomamos un átomo muy pesado como el uranio y lo rompemos en átomos más ligeros. Entonces eso es lo que intentamos hacerlo en Cadarache con ITER, pero todavía nos cuesta trabajo hacer ese tipo de cosas. Pero, por otro lado, este proceso de fusión de átomos ligeros en átomos más pesados es algo que las estrellas hacen de manera natural. Y entonces, de hecho, la estrella comienza en ese momento su vida estelar, quiero decir, un poco más madura, de alguna manera, en su fase más regular, lo que llamamos la fase de secuencia principal. Y esa es la fase en la que se encuentra nuestro Sol. Y nuestro Sol, durante varios miles de millones de años, va a consumir el hidrógeno que se encuentra en su núcleo en un átomo de helio. Y este proceso genera energía que se traduce en la superficie de la estrella como luz, así que para una estrella como la nuestra, luz visible, etc. Y entonces llega un momento en que durante este proceso el depósito, por así decirlo, de átomos de hidrógeno se agota. Y ahí va a haber un cierto reajuste dentro de la estrella, de manera que se inician reacciones de fusión.
Entonces, esta vez ya no a partir de átomos de hidrógeno, sino a partir de átomos de helio. Y así vamos a producir átomos de carbono, átomos de oxígeno, etcétera, átomos cada vez más pesados. Y en este proceso de reajuste, la estrella va a pasar por fases un poco violentas, digamos, donde va a reajustar su interior, de manera que pueda aumentar la presión y la temperatura en las regiones centrales para producir estas reacciones de fusión con átomos cada vez más pesados. Y entonces vamos a pasar por... Entonces todo depende, por supuesto, de la masa inicial de la estrella. Entonces estas fases de reajuste pueden ser más o menos violentas. Si la estrella tiene poca masa, vamos a tener una fase llamada nebulosa planetaria, donde el núcleo se contrae y eso va acompañado de la expulsión de una parte de la atmósfera de la estrella. Si la estrella es más masiva, vamos a tener una fase de nova o supernova, donde hay una eyección muy violenta de las capas más periféricas de la estrella. Eso es un resumen, por supuesto, porque estas fases de reajuste pueden ser múltiples y más o menos violentas en realidad. Por cierto, ¿qué es lo que hace que haya diferentes maneras de apagarse para una estrella? Porque vimos que hay fases explosivas como las supernovas. Hay fases que son un poco más suaves, donde expulsan poco a poco esas capas externas. ¿Qué es lo que orienta el destino de una estrella hacia un final en lugar de otro? Esencialmente, el parámetro determinante parece ser la masa de la estrella. Mientras más masiva es la estrella, más rápido va a consumir su hidrógeno y pasar por todas las fases de combustión de átomos cada vez más pesados. Y va a terminar con capas sucesivas de combustión, por ejemplo, para producir carbono a partir del helio. Luego, de hecho, se puede llegar hasta la producción de hierro. Finalmente, los elementos que nos constituyen provienen de esas fases de combustión de la estrella a medida que evoluciona. Y entonces, mientras más masiva es la estrella, más rápidos son sus procesos y más violentos son los reajustes internos y externos y esas fases de explosión. De hecho, De acuerdo. Y entonces necesariamente la estrella tiene que ser masiva para tener la capacidad de fusionar elementos lo suficientemente pesados. absolutamente. Mientras más masiva sea, más avanzará en fases de combustión que producirán elementos muy pesados, de hecho, como el hierro, el níquel y cosas así. De acuerdo. Entonces, en el momento en que es lo suficientemente pesada, fusiona elementos cada vez más pesados hasta el hierro, fusiona elementos más pesados que el hierro. Sí, hay algunos elementos más pesados que se producen, pero en menor cantidad, de hecho. Es una cuestión de abundancia relativa y entre los elementos pesados, el hierro es el dominante. Entonces, después empezaste a analizar estas estrellas, a trabajar con estas estrellas al final de su vida. Después dijiste que trabajaste con estrellas que tienen discos de materia a su alrededor. Sí, lo que se llama discos circunestelares, es decir, que en realidad cuando partimos de la nube interestelar formada de gas y polvo, que en algún momento va a colapsar porque, bueno, la mayor parte de la masa se va a concentrar en el centro, ¿de acuerdo? Y va a formar la estrella. Y luego, porque todo eso está girando. De hecho, no olvidemos que las fuerzas centrífugas van a estirar el resto de la nube. En un disco que acompaña la formación de la estrella, en realidad. ¿De acuerdo? Y es a partir de ese disco que los planetas pueden potencialmente formarse. Exactamente. Entonces, en el disco, de hecho, que también gira alrededor de la estrella, vamos a tener una sedimentación que ocurre, es decir, el polvo va a tender a sedimentarse en el plano del disco y ahí ocurren colisiones, colisiones que no son necesariamente violentas. En esta etapa, digamos, se van a formar agregados cada vez más grandes entre las partículas de polvo. Así que esto es muy, muy esquemático, por supuesto. Estos agregados van a crecer en el plano del disco hasta formar piedras, cosas así. Y luego pasamos a una fase donde las piedras también pueden agregarse para formar objetos de tamaño kilométrico que llamamos planetesimales.
y que a su vez van a crecer mediante colisiones que pueden ser finalmente no destructivas o no necesariamente destructivas. Y así formar embriones de planeta, es decir, cuerpos de tamaño planetario, Que, que por su influencia gravitacional van a acretar el gas que queda en el disco. de acuerdo, ¿qué fue lo que hizo que te interesaras en este campo en particular? ¿Qué es lo interesante entonces en estos discos? Bueno, tal vez hay que poner un poco las cosas en contexto, ya que empecé a trabajar en este campo en tal vez el 93 o 94. Entonces, eso fue antes del descubrimiento del primer exoplaneta. Y en esa época, los cursos que daba en la universidad en planetología, porque les enseñaba a mis estudiantes lo que se conocía efectivamente, 9 planetas en total, y esos 9 planetas estaban todos en órbita alrededor de nuestro Sol. Entonces, saber si existían planetas en otros lugares alrededor de otras estrellas que no fueran nuestro Sol era una pregunta completamente abierta. Podíamos suponer que sí, porque de lo contrario había un lado muy antropocéntrico al pensar que en realidad éramos los únicos en el universo. Pero no había otras pruebas. ¿De acuerdo? Y entonces cuando Michel Mayor y Didier Queloz anunciaron el descubrimiento de 51 Pegasi B, primero el artículo estaba absolutamente bien escrito, ya que de hecho exploraba todas las hipótesis que se podían plantear para explicar la señal que habían medido. Y entonces, para cada una de las hipótesis que examinaban, en realidad presentaban argumentos que descartaban la hipótesis y la única que quedaba era la hipótesis planetaria. Ok. Pero hay que poner las cosas en contexto. Entonces, como les digo, en esa época yo les decía a mis estudiantes, solo conocemos 9 planetas, todos en órbita alrededor de nuestro Sol. Y cuando vemos las características de 51 Pegasi B en comparación con los planetas de nuestro propio sistema solar, pues es un objeto que no tenía absolutamente nada que ver, ya que tenía un periodo orbital de aproximadamente 4.5 días. Eso es rápido. Eso es muy rápido comparado con Mercurio, cuyo periodo orbital es de poco más de 90 días, con un cuerpo que tenía una masa que era aproximadamente la mitad de la masa de Júpiter. Entonces, si recuerdan sus clases de planetología, en nuestro propio sistema solar tenemos 4 planetas llamados telúricos, es decir, rocosos como la Tierra, que todos están ¿cómo decirlo?, a corta distancia, con un corto periodo orbital, ya que tenemos cuando partimos del Sol, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, así que 4 planetas rocosos. Y luego después, 4 planetas completamente diferentes, objetos gaseosos, así que de naturaleza más fluida que la Tierra, que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que están a una distancia orbital mayor del Sol. Así que en realidad no es para nada el tipo de planeta que esperábamos. De acuerdo. Y entonces, eso fue lo que poco a poco le dio ganas de interesarse en el estudio de los planetas. Pues sí, por un lado fue muy, ¿cómo decirlo? En realidad fue una mini revolución en el ámbito. En la época en que Michel Mayor y Didier Queloz publicaron ese artículo, quiero decir, toda la comunidad se hizo preguntas. Hubo otros artículos que se publicaron, otras personas, otros investigadores que revisaron incluso sus datos para tratar de ver si había fallas, errores. Exactamente, no lo sabía. Lo que hay que saber es que al mismo tiempo los estadounidenses que también buscaban planetas alrededor de estrellas cercanas, un poco como 51 Pegasi B, analizaron sus propios datos. Pero entonces habían excluido las señales de periodo orbital corto, así que volvieron a revisar sus mediciones. Buscaron, sin limitarse en términos de periodo orbital, planetas masivos lejos de su estrella. Y en el proceso publicaron algunos nuevos planetas que eran similares a 51 Pegasi B. Entonces, a partir de ese momento todo avanzó muy rápido.
Y luego eso hizo que yo me desviara un poco hacia ese tema. Entonces, mientras estudiaba los discos circumestelares, yo observaba. Finalmente me interesaba en el entorno en el que se forman los planetas, tratando de determinar las propiedades físicas y la composición de ese entorno. Y luego resultó que mi laboratorio estaba involucrado en el diseño de una pequeña misión espacial que se propuso a nuestra Agencia Espacial Nacional, que en realidad es el CENES. Y entonces, de hecho, había una investigadora del laboratorio que trabajaba en esta misión, que inicialmente era una misión para estudiar las estrellas. De acuerdo. Y se llamaba CORO, Convectionate Rotation. Era una misión que venía después de otra misión espacial, otro instrumento, un telescopio espacial, cuyo lanzamiento lamentablemente falló, que terminó, creo, en el mar, que se llamaba IBRIS, cuyo objetivo era medir las vibraciones de las estrellas, porque las estrellas no son, como vimos hace un momento, ellas evolucionan, pero también vibran, un poco como la Tierra, que tiene, ¿cómo decirlo? De hecho, conocemos la sismología en la Tierra. La Tierra tampoco es un astro muerto. Ella tiene ondas que se propagan desde su interior hasta la superficie. Eso se traduce en los terremotos, por supuesto, y es un poco el mismo fenómeno en las estrellas. Hay una tectónica solar, hay una tectónica estelar, y esa tectónica se llama sismología. Entonces, la asterosismología para las estrellas. Y entonces es interesante poder medir esas pulsaciones de las estrellas porque nos permiten conocer la estructura interna de las estrellas. Y no olvidemos, las estrellas son de alguna manera el ingrediente básico del universo. Incluso si estudias galaxias, necesitas entender cómo están formadas las estrellas y cómo evolucionan. Y entonces hacer estas mediciones de asterosismología es importante también al final para ajustar los modelos de estrellas, entender cómo están formadas las estrellas y rastrear su evolución. ¿De acuerdo? Y entonces en esa época había este proyecto de un instrumento de telescopio espacial que se propuso al CNES, de hecho por investigadores en física estelar, si mal no recuerdo específicamente en Toulouse y en París. Y resulta que hay 3 colegas parisinos que dijeron, pero las características instrumentales de este telescopio son interesantes y nos permitirían encontrar exoplanetas por otro método diferente al que usaron Michel Mayor y Didier Queloz, que era el de velocidades radiales. Aquí podríamos observar tránsitos. Entonces, tal vez tránsitos, velocidades radiales. Sí, me gustaría que recordáramos un poco. Si tienes una estrella con un planeta, ambos están ligados por la gravedad. Entonces, el movimiento del planeta ocurre en un plano, vamos a decir, en una primera aproximación, que la estrella permanece en un plano. Eso es lo que pasa en el sistema solar. Y entonces, sí, lo primero que hay que hacer es, decimos que el planeta gira alrededor de la estrella. Eso en realidad es falso. Desde el momento en que tienes 2 cuerpos masivos presentes, ambos van a girar alrededor del centro de masa común. Entonces, en realidad, si tomamos el caso, por ejemplo, de nuestro Sol con la Tierra, simplificamos, solo tomamos el planeta y el Sol, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad, el centro de masa común está ligeramente desplazado con respecto al centro de masa que tendría la estrella si estuviera sola. Si estuviera sola, simplemente giraría sobre sí misma y eso sería todo. Aquí gira sobre sí misma, pero va a describir un movimiento periódico que es alrededor del centro de masa común, que es la exatrofía. Renovado del movimiento de la estrella, del planeta alrededor del centro de masa común también. Okay. Entonces, de hecho, si tomaras el Sol con la Tierra sola y te colocaras fuera del sistema solar, probablemente no verías la Tierra, pero verías que el Sol presenta un movimiento anual alrededor de un punto ficticio que es el centro de masa común,
un movimiento de 365 días, 25 alrededor del centro de masa. Y la amplitud de este movimiento es proporcional a la masa de nuestra Tierra. Lo que resulta en movimientos ya relativamente diminutos, porque cuando veo la diferencia de peso, pero también a veces movimientos complejos, porque en un sistema con un solo planeta, en general, se entiende, pero si hay 5, 6, 8 planetas. Exacto. Entonces, por ejemplo, en el caso de 51 PGB, de hecho, lo que vieron Michel Mayor y Didier Queloz fue exactamente eso. Es decir, que la estrella 51 PEG presenta un movimiento periódico de 4.5 días y un poco más, y con una amplitud que es compatible con un objeto de más o menos. Ahora sabemos que es más o menos la mitad de la masa de Júpiter. Y entonces el movimiento es muy periódico. Claro que en el caso del sistema solar es un poco más complejo porque de hecho además la masa planetaria en nuestro sistema solar está dominada sobre todo por Júpiter y luego por Saturno. ¿De acuerdo? Entonces el centro de masa de todo el sistema solar está más allá de la superficie del Sol. Mientras más masivo es, más se desplaza el centro de masa con respecto a la posición del centro de masa de la estrella sola. Y entonces efectivamente cuando tienes varios planetas, primero vas a ver de alguna manera la firma del planeta dominante en términos de masa y luego después verás variaciones que se deben a los otros planetas que están presentes en el sistema. Pero eso significa que tu señal será mucho más compleja de descomponer y analizar, por supuesto. Solo hago un pequeño paréntesis. Entonces, estos métodos son eficaces para encontrar planetas que son bastante grandes y están cerca del Sol. Entonces, necesariamente planetas que son diferentes a los de nuestro sistema solar. Así es, totalmente. Eso significa que, de cualquier manera, sin importar el método que usemos, tenemos sesgos observacionales, ¿de acuerdo? Entonces, porque existen estos planetas masivos y cercanos a su estrella, eso explica que al final hayamos logrado detectar los primeros exoplanetas. Las que detectamos al principio eran casos, quiero decir, patológicos en comparación con nuestro propio sistema solar, ¿saben? Si esos planetas no hubieran existido, quizá hoy estaríamos hablando de otra cosa o no me habrían invitado, bueno, ¿saben? No es evidente que la ciencia de los exoplanetas se habría desarrollado hasta este punto. Porque los objetos como Júpiter, que son, entre comillas, los más fáciles de detectar, los más grandes, los más masivos, bueno, ahí están. Hay que acumular años de observación, porque mientras más quieras detectar planetas que están lejos de su estrella, más buscas movimientos periódicos, durante años y años. Y eso complica las cosas, de hecho, sobre todo cuando buscas a ciegas. ¿De acuerdo? Entonces, en términos de velocidad radial, donde somos sensibles a ese efecto gravitacional, de eso se trata. Y por eso medimos la masa del planeta. Con el descubrimiento de este primer exoplaneta confirmado, 51 PeGB alrededor de una estrella como nuestro Sol, eso abrió completamente este campo de investigación. Y además eso motivó a los astrónomos, quiero decir, a esforzarse aún más, de hecho, a acumular años y años de observación. Y ahora tenemos los datos que nos permiten empezar a explorar el campo del periodo orbital en el que esperamos encontrar los análogos a Júpiter, e incluso algunos parecidos a Saturno, ya sabes, cosas así. Entonces, y eso realmente es este descubrimiento el que cambió por completo el campo, que abrió un nuevo campo de investigación, claramente. Como anécdota, yo había participado, hubo un taller justamente para buscar planetas fuera del sistema solar. El año en 1995, creo que fue a principios del verano, y tuvo lugar en el observatorio de Haute-Provence, donde Michel Mayor y Didier Queloz hacían sus observaciones.
Y entonces, de hecho, examinábamos los diferentes métodos que podríamos implementar. Y los dos casos típicos que se usaban como referencia en realidad eran Júpiter y la Tierra. Y entonces había diferentes métodos que se presentaban. Entonces, el método de las velocidades radiales, el método de los tránsitos, que vamos a explicar un poco después, había un método de detección por radio. Es decir, si tomas el sistema solar, por ejemplo, hay lo que llamamos planetas que son magnéticos, que poseen un campo magnético como nuestra Tierra. Desarrollan lo que llamamos una magnetosfera, que es la zona en la que, si quieres, el campo del planeta, el campo magnético del planeta domina y va a ser esculpido de alguna manera por el viento solar. Nuestra magnetosfera es aún más importante porque nos va a proteger de los rayos solares más intensos y más nocivos, de alguna manera, para la vida. Y desvía el viento solar, etc. Y por eso tenemos auroras polares en las regiones. En el polo de la Tierra, de hecho, cuando justamente ¿no? el rayo solar energético, UV, etc., durante grandes erupciones logra penetrar en la atmósfera baja de nuestro planeta. Porque la magnetosfera, en ese momento, las líneas del campo magnético se conectan con la Tierra, en el polo magnético de la Tierra. Y entonces, durante fuertes erupciones solares, etc., tenemos este fenómeno de aurora, donde la radiación UV y X del Sol finalmente interactúa con los átomos, típicamente en la Tierra, nitrógeno y oxígeno, que están presentes en la atmósfera terrestre y crean estas auroras. Entonces, todo esto para volver a los otros planetas del sistema solar. Los planetas gigantes tienen enormes magnetosferas, tienen un campo magnético importante. Y finalmente, planetas como Júpiter o Saturno son un poco fuentes de radio, ya que vamos a ver la magnetosfera en radio, que son realmente importantes. Y entonces, típicamente la cosa en la que pensaba en todas las presentaciones que tuvimos sobre los diferentes métodos que podíamos imaginar para detectar los planetas, es que francamente yo realmente apostaba a que íbamos a lograr ver los planetas por su emisión en radio. Así que estamos esperando anuncios que tal vez lleguen en los próximos meses, pero en realidad el problema con la radio es que el universo no es para nada, ¿cómo decirlo?, silencioso, si se me permite decirlo. Hay una intensa emisión en radio y por ahora todavía no tenemos una detección confirmada en radio. Y me pregunto, ¿no es el propio Sol ya una fuente que tiende a opacar? Tal vez sí, sobre todo si queremos ver objetos cercanos, estrellas, pero sí, las estrellas también son fuentes de radio, por supuesto. Hace un momento entonces hablamos de varios métodos para poder detectar los planetas y quedaba el método de los tránsitos, sí. Entonces, el método de los tránsitos, si han seguido, el movimiento de los planetas ocurre en un plano o el de un planeta ocurre en un plano. Y si se imaginan una estrella que tiene un planeta y si el plano orbital del planeta tiene la buena fortuna, por así decirlo, de estar cerca de su línea de visión, van a ver periódicamente al planeta pasar entre ustedes y la estrella. Y cuando pase frente al disco de la estrella, el planeta, de hecho, él no emite luz, propiamente dicho, ya que la diferencia entre una estrella y un planeta es que una estrella, como vimos hace un momento, es una fuente de energía, ya que produce luz. Las reacciones de fusión ocurren en su núcleo y por eso produce luz, mientras que el planeta, en esencia, lo vemos porque refleja la luz de su estrella. La diferencia intrínseca entre un planeta y una estrella es esa, que el planeta no es una fuente de energía, ¿de acuerdo?
Entonces, eso equivale, si quieren, a ver cuando el planeta pasa frente a su estrella, el paso de un disco oscuro frente a un disco luminoso. Y entonces el planeta va a ocultar una parte de la luz de la estrella, así que si miden de manera continua la luz de una estrella, y cuando el planeta pase frente a la estrella van a ver una disminución de la luz, y después recuperan la luz inicial de la estrella cuando el planeta finalmente sale del campo de visión frente a la estrella. Entonces, esa es la técnica de los tránsitos en realidad. ¿Cómo podemos distinguir el paso de un planeta frente a una estrella de la propia actividad de la estrella? Porque eso debe provocar diferencias de luminosidad. Entonces, en realidad, las vibraciones estelares no se miden así. No somos capaces de ver ese tipo de cosas. De hecho, no resolvemos las superficies de las estrellas, salvo en muy raras excepciones. Resolvemos la superficie del Sol, lo que nos permite extrapolar un poco y luego hacer la conexión a partir de otras cosas observables. Pero tampoco durante el tránsito resolvemos la superficie de las estrellas. Pero para medir las vibraciones de las estrellas, lo que hacemos es tomar la luz integrada, como lo hacemos para los tránsitos, y hacemos una descomposición en frecuencia. Bueno, eso es todo. Y entonces tenemos técnicas de análisis de señales que permiten después inferir la estructura interna de las estrellas en realidad. Pero las señales son completamente diferentes. Si quieren, el tránsito significa que registran la luz que reciben de la estrella. Seguimos durante meses, incluso años, porque no olvidemos que si toman un planeta como la Tierra, un tránsito ocurre una vez al año, o sea, cada 365 días. Para estar seguros de que es un tránsito, lo ideal es tener al menos 2, lo que les permite conocer el periodo orbital del planeta. Si realmente quieren estar seguros, esperan al tercero. Bueno, después tenemos diferentes trucos que tal vez nos permiten evitar esperar al tercero, pero eso sería lo ideal. Entonces, eso significa que registraron la luz de su estrella de manera continua durante todo ese tiempo. Eso es lo que llamamos una curva de luz. Y de hecho, lo que podemos hacer con esta curva de luz es analizarla en frecuencia para intentar encontrar las señales de vibraciones de la estrella. Okay. También podemos, a partir de esta curva de luz, por ejemplo, deducir la rotación de la estrella sobre sí misma. Si tiene la buena fortuna de tener manchas, es decir, contrastes en la superficie, como nuestro Sol, que tiene manchas solares. Y entonces podemos llegar a ver la evolución de estas manchas con el tiempo y también deducir la rotación de la estrella. Así que al final es la misma señal astrofísica la que se analiza de manera diferente y que aporta información que se complementa entre sí. Entonces, en su campo de estudio, ¿ha trabajado en el estudio de estos exoplanetas o en el descubrimiento de estos exoplanetas? De hecho, hice ambas cosas, ya que después de esta famosa misión Corot, entonces la forma en que se hacen las observaciones, los telescopios espaciales, las misiones espaciales, si me permiten esta digresión, las agencias espaciales lanzan convocatorias de ideas, de instrumentos, de alguna manera, entonces con una frecuencia más o menos variable. Depende de las agencias, depende de los calendarios, etc. Y los científicos responden. La primera respuesta es una respuesta un poco general. Existe lo que llamamos la justificación científica. ¿Cuál sería el objetivo científico de un instrumento? Y finalmente, ¿cómo sería ese instrumento para responder a la pregunta científica de interés? Y entonces, de hecho, eso fue lo que pasó con Corot. Entonces, las colegas que trabajan en física estelar habían respondido a una convocatoria de pequeñas misiones del CNES.
Y nuestras tres colegas parisinas, que eran Alain Léger, Daniel Rouen y Jean Schneider, discúlpenme por el lapsus además, entonces ellos dijeron, pero en realidad, dado el diseño de instrumentos que proponen para esta misión de convección y rotación, podemos usarlo para intentar encontrar tránsitos de planetas fuera del sistema solar. Y eso fue en el 96, algo así. Y entonces, de hecho, el diseño de la misión fue revisado para poder hacer tanto asterosismología como búsqueda de tránsitos. Y la misión pasó a llamarse Convección, Rotación y Tránsitos Planetarios. Y entonces, bueno, como suele pasar, el instrumento evolucionó un poco, fue seleccionado y evolucionó. Se sumaron colaboradores europeos. Fue lanzado en diciembre de 2006. Y entonces, durante toda esa etapa, efectivamente, trabajé tanto en la detección de los tránsitos como en la caracterización. Lo que nos interesaba no era simplemente detectar por detectar, sino saber cómo son esos planetas. El método de los tránsitos, ya que es un efecto luminoso, observamos dos discos, ¿de acuerdo? Eso significa que es un efecto geométrico y por lo tanto permite medir el radio de los planetas. El método de las velocidades radiales, como es un efecto gravitacional, permite medir la masa de los planetas. Entonces, si logran combinar tanto los tránsitos como las velocidades radiales, tienen una estimación de la masa y del radio y por lo tanto una estimación de la densidad promedio. Empiezan a saber con qué tipo de objeto están tratando, cuál es la naturaleza de ese objeto. ¿Es más bien gaseoso como Júpiter, Saturno, etcétera? ¿O tiene más bien una densidad intermedia como un objeto helado, etcétera? ¿O es rocoso? Podemos conocer la masa, pero entonces la masa relativa respecto a su estrella. Pero aún así, no, pero esto, no. Tiene usted toda la razón, discúlpeme, la interrumpí, pero todos los métodos suelen darte un parámetro del planeta en relación con el mismo parámetro de la estrella. Pero de todas formas, necesitas tener la masa de la estrella para poder hacerte una idea de la masa del planeta y por lo tanto de su composición. Eso significa que podemos saber la masa de una estrella. Absolutamente. ¿Y para los tránsitos es lo mismo? Debes conocer el radio de la estrella. Entonces, de hecho, lo que hacemos es que entonces necesitas el radio, la masa de la estrella, y para hacer eso usamos el mismo dato que ya tenemos. Es uno de los métodos, pero es la manera en que procedimos, y a menudo así es como se hace con los exoplanetas. Las velocidades radiales las mides a partir del espectro de la estrella. El espectro es la luz de la estrella en función de la longitud de onda. ¿De acuerdo? Y lo que eso te da como información es la composición de la atmósfera de la estrella, si lo prefieres. Entonces, ¿cuáles son los átomos que están presentes en la atmósfera de la estrella? Estos átomos dejan su huella en la luz que irradia la estrella en forma de... Intento encontrar un lenguaje que no sea demasiado oscuro. Entonces, de transición atómica en realidad, son variaciones. Los electrones que componen un átomo van a cambiar de nivel de excitación según su interacción con los fotones que vienen del interior de la estrella. Y eso se traduce en toda una serie de... En realidad son bandas, no sé cómo decirlo, de radiaciones, sí. Se puede ver así. Digamos que la luz de la estrella no es monótona, sino que presenta variaciones que son las firmas de los átomos que están presentes en su atmósfera superior. Okay. Y a partir del análisis de este espectro de la estrella, vamos a deducir la velocidad de la estrella en un instante t. Y de hecho es la componente de velocidad de la estrella en nuestra línea de visión, y eso es lo que llamamos la velocidad radial.
De ahí el nombre de método de velocidades radiales. De acuerdo. Entonces, para obtener la masa del planeta, haces una serie de observaciones de la estrella usando espectroscopía. Para cada uno de tus espectros, mides la velocidad de la estrella en tu línea de visión, es decir, la velocidad radial, y terminas con una serie de mediciones de velocidad radial. Observa si tus mediciones de velocidad radial muestran una periodicidad, lo que indicaría que la estrella tiene un planeta, o al menos que has detectado un planeta. Y si el planeta ha sido visto por tránsito, vas a intentar medir su masa. Y al mismo tiempo tomas la serie de espectros que tienes de tu estrella y analizas la composición de la atmósfera de la estrella. ¿De acuerdo? Porque cada uno de los átomos que están presentes en la atmósfera superior deja su huella luminosa. De alguna manera eso lo analizas. Eso te permite deducir la temperatura de la estrella, su gravedad superficial, su composición y todo eso comparado con modelos. Luego te permite deducir la masa y el radio de la estrella. Ok. Entonces, de manera muy esquemática, la luz de una estrella permite vislumbrar un poco la química que se encuentra en su interior y así tener una idea de su composición y de su etapa de vida. Y como sabemos qué color esperamos, bueno, qué tipo de luz, qué tipo de radiación esperamos ver, sabiendo la química que se encuentra en el interior, estos desplazamientos con respecto a lo que esperamos ver permiten estimar la velocidad de la estrella en relación a nosotros. Entonces, si quieren la velocidad, casi podríamos estimarla. Bueno, sí, de todas formas hay que conocer la composición porque hay que saber la posición de las transiciones de los átomos presentes en la atmósfera superior, en reposo, de hecho. Pero sí, es básicamente eso. Miden la velocidad en diferentes momentos y luego hacen un análisis comparando la composición, como dicen, en un momento dado con lo que preparan y los modelos. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos pues la masa de la estrella, podemos después entender la masa de los diferentes planetas que giran a su alrededor. Completamente. Y tienen la masa y los radios, así que también tienen el radio del planeta. Y eso les da información que es absolutamente fundamental en cuanto a la naturaleza de su planeta al final. De acuerdo. Leí en algún lugar que encontraron un planeta de diamante. ¿Cómo es posible llegar tan lejos como para entender la composición? Primero, ¿es cierto ese dato? Sí, 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 lo recuerdo muy bien, pero el colega que publicó ese artículo, trabajé con él después. Sí, sí, así es. Entonces, de hecho, si quiere, tiene una estimación de la densidad promedio de su planeta. Y, y lo que vamos a hacer es que luego vamos a comparar esta estimación con modelos de planetas del interior de un planeta. Entonces aquí también es un poco como con las estrellas, pero van a hacer una cierta cantidad de hipótesis. Van a suponer que su planeta, porque tiene cierta masa y lo que llamamos diferenciada como la Tierra tiene en el núcleo que a su vez está en dos capas, si mal no recuerdo. Luego el manto, la corteza, etcétera, etcétera. Entonces aquí den un modelo de planeta diferenciado y algunas composiciones. Y van a ver cuáles serían entre todas las composiciones posibles las que explicarían sus observables, es decir, masa y radios. Okay. De acuerdo, eso no significa que sea la verdad. Hay mucha degeneración. A menudo tenemos varias composiciones posibles que pueden explicar solo dos observables. Seamos claras, podemos complicar un poco el sistema añadiendo, tomando en cuenta la irradiación de la estrella. De acuerdo, entonces, para quizás aclarar un poco las ideas, imaginen que tienen un planeta muy cerca de su estrella. Si es muy rica en agua, si para explicar su densidad tienes que decir que debe ser muy rica en agua.
Tu modelo debe ser lo más realista posible, es decir, no puedes decir simplemente que tienes un océano, ¿no? Al final vas a tener una atmósfera de vapor de agua porque tu planeta va a recibir una irradiación importante. Entonces el agua no va a quedarse en estado líquido en la superficie, se va a vaporizar, va a formar una envoltura de vapor. Quizá haya algo en las capas muy profundas en estado líquido, pero eso es todo. De acuerdo. Entonces, en realidad, lo que esperamos es más bien un conjunto de indicios que nos permita proyectarnos hacia diferentes escenarios más o menos probables. Exactamente. Procedemos un poco como una detective. Entonces partimos de ciertos elementos observables y luego tratamos de aumentar la información con la que contamos. Vamos a analizar nuestros elementos observables con modelos que pueden ser más o menos elaborados, por supuesto, que pueden recurrir a una física cada vez más complicada también. Y luego vamos a profundizar en las observaciones. Por ejemplo, tenemos el telescopio James Webb, que tiene la capacidad de permitirnos empezar a sondear las atmósferas o al menos la atmósfera superior de ciertos exoplanetas en ciertas configuraciones. Y así vamos avanzando, eso nos aporta nuevos elementos para tratar de entender mejor la física de estos objetos. En su trayectoria, ¿hay planetas que usted haya descubierto o que otros de sus colegas hayan descubierto que le hayan marcado o intrigado? Pues sí, creo que bueno, hay objetos que me han divertido. De acuerdo, tal vez objetos cuya estrella es muy activa. Eso lo encontré muy fascinante porque tenemos curvas de luz muy agitadas, digamos, de acuerdo, de acuerdo. Mm, yo- Después, entonces, esto puede parecerles extraño. Un objeto que encontré bastante fascinante es Corot 3b, el tercer planeta. ¿Qué es eso? Planeta descubierto por Corot, porque eso nos hizo plantearnos preguntas. ¿La masa estimada es 21 veces la masa de la Tierra? Sí, la masa de Júpiter. ¿De Júpiter? De Júpiter. Y entonces, y con un periodo orbital, se me olvidó un poco, pero era menos de 10 días, si mal no recuerdo. Pero eso planteaba preguntas. Lo interesante es que eso genera preguntas. Ya que normalmente se dice que la transición entre el objeto estelar más pequeño, es decir, la enana marrón, en la que pueden comenzar las reacciones de fusión más simples, y los planetas. En realidad no se sabe muy bien. Pero hay teorías que dicen que sería alrededor de 13 veces la masa de Júpiter. Entonces fue interesante porque eso puso un poco en duda todo eso. ¿Cuál es la naturaleza de este objeto? Es una enana marrón, pero que está muy cerca de su estrella, y también fue la primera tan cercana. Y además teníamos una estimación del radio. O es una enana marrón, y en ese caso, eso significa que la manera en que distinguimos un planeta de un objeto estelar de masa muy pequeña, eso sigue siendo una pregunta abierta. Y el otro objeto que encontré interesante, por supuesto, es Kurosatsube, porque esa fue el primer planeta rocoso confirmado y que también ahí planteó preguntas, porque ahí tampoco esperábamos ese tipo de señal, pero Kuro estaba bien adaptado para eso. Y era una misión que estaba hecha, un instrumento que estaba hecho para los planetas con un periodo orbital corto. Y Kurosatsube tiene un periodo orbital de menos de un día. Es decir, que dio la vuelta a su estrella en menos de un día. En menos de un día. Entonces la estrella es un poco más pequeña que el Sol, pero aún así la temperatura superficial ronda los 1000 grados. Es realmente un mundo muy, muy, muy hostil. Y lo que era interesante es que entonces hoy sabemos que es rocosa, etcétera. Pero el descubrimiento, quiero decir, el descubrimiento, ahí, confirmación y al hecho de que hoy puedo decir que es un planeta rocoso. Eso fue algo difícil. Eso nos puso un poco a prueba, tanto para el método de los tránsitos
y los tránsitos son visibles y también para la obtención de la masa. ¿Por qué? Porque la estrella es muy activa. La estrella no es una estrella tranquila para nada. Y eso causa problemas para las mediciones de velocidad radial. Y para los tránsitos será más o menos lo mismo. Teníamos problemas no de detección, sino para el análisis del tránsito propiamente dicho, que necesitamos para obtener una medición precisa del radio del planeta. Eso también era difícil. Pero entonces se volvió, quiero decir, un buen caso de estudio. Seguimos utilizándolo para perfeccionar nuestros métodos de detección y de medición de los parámetros, lo que llamamos la caracterización, que es lo más interesante. Al estudiar los exoplanetas, hemos visto sistemas solares que eran radicalmente diferentes unos de otros. ¿Eso ha cambiado un poco la percepción que teníamos de cómo se forma un sistema solar? Completamente. El primer exoplaneta descubierto, 51 Pegasi b, no tiene nada que ver con nuestro sistema solar. Si tomas Corot 7b, te dije menos de un día en periodo orbital. Ahí también, de hecho, no esperábamos eso en absoluto. Y el otro punto interesante de Corot 7b es que su radio es, si mal no recuerdo, alrededor de 1.5 veces el radio de la Tierra. Y eso también es algo que los modelos de planetas no predecían en ese entonces. Hay que ponerse en contexto. Y luego Coro era un instrumento bastante modesto, prácticamente en paralelo. La gran maquinaria de la NASA entró en operación, que se llama Kepler, y Kepler revolucionó completamente el campo. En comparación con Coro, es un telescopio mucho más grande que estaba dedicado a la búsqueda de exoplanetas y exoplanetas análogos a la Tierra. Eso significa que tenía una sensibilidad fotométrica mucho mejor que la nuestra. Desafortunadamente no detectó análogos comprobados a la Tierra, aunque sí hay candidatos. Pero por otro lado revolucionó completamente el campo. Reveló sistemas de planetas, sistemas de pequeños planetas muy compactos. Podemos tener 3, 4, 5 planetas más cerca de su estrella de lo que Mercurio está de nuestro Sol. Son planetas rocosos, lo que llamamos supertierras, es decir, planetas rocosos más grandes que la Tierra, como Crozat b. De acuerdo, un poco más grandes. Y luego otras que tienen características que las acercan a Neptuno, Urano, pero también con un periodo orbital muy corto. ¿Eso significa que nuestro sistema solar es más bien una excepción a la regla? ¿O sigue siendo más o menos la norma de una formación típica? Yo lo que quiero decir es que lo que esto nos enseña es que la formación planetaria, como era de esperarse, ciertamente es un fenómeno común que acompaña la formación de las estrellas, con más o menos éxito, pero relativamente común. Sin embargo, para responder precisamente si somos una excepción o no, eso todavía sigue siendo difícil. Hoy en día, por la simple y buena razón de que todavía no somos capaces de explorar ese ámbito, en realidad el espacio de parámetros. Me refiero, si quiere, a la masa y al periodo orbital. Seguimos siendo sensibles, si quiere, a pequeños planetas cercanos a su estrella. Con un gran periodo orbital empezamos a ser sensibles a planetas grandes. Les decía que los análogos a Júpiter o Saturno siguen siendo difíciles. Pero todo lo que son masas pequeñas realmente, entonces Mercurio, Marte, de acuerdo, y luego Venus, la Tierra con un periodo orbital más grande, por ahora todavía no tenemos los medios para realmente detectarlos. Y eso es el objetivo de la próxima misión espacial que se llama Plato, cuyo lanzamiento está previsto para enero de 2027 y que va a combinar, que va a intentar finalmente superar un poco las limitaciones que tuvimos con Kepler.
De acuerdo, entonces en 2027 potencialmente tendremos información sobre exoplanetas que son más o menos de la misma familia que nuestro planeta. En Planeta Noviembre. Pero esperamos, bueno, tal vez no en 2027 porque es, ya ven, Quiero decir, tal vez sea optimista. eso es, no, pero se necesita tiempo. Vamos a tener que, el instrumento es complicado porque tenemos que manejar 24 cámaras que en algunos casos observan las mismas estrellas. Ahí vamos a tener que entender realmente cómo funciona realmente el instrumento, aunque hoy nos estemos preparando para eso. Y luego, por supuesto, habrá que observar, analizar los datos y todo eso, pero ese es realmente el objetivo. Queremos llegar a responder la pregunta de, al final, ¿cuál es la frecuencia de formación de sistemas planetarios que serían más parecidos al nuestro, de acuerdo? Y teniendo a la vez, si quieren, los radios de los planetas por el método de los tránsitos, las masas de los planetas, con observaciones desde Tierra que van a utilizar el método de las velocidades radiales, pero con la mejor precisión que se pueda esperar, porque en realidad ese fue el problema de Kepler. Kepler observó estrellas poco brillantes. Y de hecho, para el método de las velocidades radiales, ya que observamos el espectro de las estrellas, se necesitan fotones, se necesitan estrellas brillantes. Funciona mucho mejor cuando se trata de estrellas brillantes. Sobre todo para los planetas pequeños, ya que en realidad estamos buscando una señal que es muy pequeña. Y entonces eso es lo que esperamos. Y la otra ventaja de Plato, que en mi opinión será interesante, c'est que cette fois-ci l'analyse estelar está completamente combinada con el análisis de los planetas. Y entonces vamos a tener las masas de los planetas, las masas de las estrellas, sus radios y sus edades, gracias a la sismología estelar. Y las edades, eso es súper importante. Porque en la diversidad de sistemas planetarios que conocemos hoy y que hemos observado hasta ahora, todavía no somos realmente capaces de saber al final cuál es el motor de la evolución que puede llevar a esta diversidad. Los planetas se formaron ahí mismo, se formaron a distancia, eso es lo que pensamos. ¿Evolucionaron? Pero al final las supertierras rocosas son residuos de una evolución o no, y para eso necesitamos las edades. Y la única manera de tener las edades es tener la edad estelar del sistema, la edad de la estrella del sistema, y surtout d'avoir des edad determinada para la mayor cantidad posible de sistemas, y esto de manera homogénea y precisa. Para volver un poco a nuestros sistemas solares, nosotros tenemos una particularidad y es que los primeros planetas son planetas rocosos y los siguientes planetas son planetas gaseosos. Es un mecanismo físico lo que provoca eso, como un sistema de centrifugadora de decantación que haría que los elementos más ligeros bajaran. ¿O en realidad el estudio de los exoplanetas ha mostrado cosas que a veces son completamente al revés? Sí, tenemos cosas que están completamente al revés. Se piensa que de hecho los planetas gaseosos que encontramos cerca de su estrella se formaron a gran distancia de la estrella. ¿Por qué? Porque de hecho se necesita masa para formar planetas grandes. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sucede en tu disco circunestelar, si volvemos a eso, donde se van a formar los planetas, es que la temperatura no es constante. Mientras más cerca estés de la estrella, más caliente será el disco. Tenemos lo que se llama un gradiente, ¿de acuerdo? Y hay que alejarse de la estrella para tener temperaturas que te permitan conservar los elementos ligeros. Los elementos ligeros van a tender a desaparecer más rápido en la región caliente, porque la turbulencia, la agitación térmica, en fin, ¿de acuerdo? Entonces vamos a concentrar los elementos pesados cerca de la estrella y los elementos más ligeros, el gas, etcétera, lejos de la estrella. Entonces lo que pensamos es que en principio los planetas gaseosos, ¿de acuerdo?, del tipo Júpiter, se forman a gran distancia de la estrella, en un lugar donde todavía tenemos elementos pesados, seguramente en forma de hielo, ¿de acuerdo?, que van a constituir el núcleo y luego el núcleo, volviéndose en cierto momento lo suficientemente masivo como para acumular gas.
Y después hay una interacción entre el planeta y el gas. Bueno, el disco y eso puede llevar al planeta a moverse de alguna manera hacia las regiones más internas del disco. Así que cerca de la estrella. De acuerdo. En nuestro sistema solar, ¿los planetas están estabilizados o todavía pueden moverse con el tiempo? A priori yo diría que está bastante estabilizado, pero no soy experta en modelos dinámicos de evolución. Creo que lo que puede moverse son más bien los cuerpos más ligeros, como los asteroides, los planetas enanos, ¿no? Sobre todo en órbitas muy excéntricas, cosas así. Pero en las configuraciones planetarias actuales sí. Entonces seguramente hay escenarios para los planetas gigantes más externos, donde podrían seguir migrando un poco, pero ahí estamos hablando de una escala de tiempo considerable de millones de años. Y, em, y eso depende de los modelos. ¿Utilizan inteligencia artificial para ayudarles en estos cálculos, en estas investigaciones? Pues sí. Entonces podemos usarla de diferentes maneras. Y hace algunos años resultó que yo había propuesto unas prácticas, de acuerdo, a un estudiante de segundo año de maestría y tuve un estudiante de una escuela de ingeniería, entre otros, que se había postulado para ese tema. Y luego mis colegas y yo no lo aceptamos. Preferimos a otro estudiante, candidato. Pero tuve una buena conexión con él y le dije, escucha, sobre este tema, al final tenemos a alguien que nos parece encajar más en el perfil que estamos buscando. Pero por otro lado, puedo ofrecerte algo un poco más desafiante, ¿sabes? Entonces le propuse otro tema sobre otra cosa, pero no le gustó. Y entonces le dije, escucha, yo creo que para todo lo que es la detección de tránsitos hay cosas por explorar con la inteligencia artificial. Me... Pero hay que ser clara, yo no sé nada de eso. De acuerdo. Imagino que tú tampoco, según lo que hemos platicado. Entonces, al trabajar en eso, significa que estaré ahí para platicar contigo en cuanto haya preguntas, bueno, la problemática, cosas así. Um, pero no soy yo quien te va a dar los elementos técnicos que te permitirán avanzar. Si funciona, es genial. Si no funciona, bueno, escucha, también está bien, ¿sabes? Lo habremos intentado juntas, etcétera. Pero es cierto que vas a tener que formarte un poco por tu cuenta. Y entonces, de hecho, a él le gustó eso. Y él hizo esa pasantía, que era una pasantía de mitad de año en una escuela de ingeniería, así que en realidad fueron 6 meses. Y entonces, efectivamente, nosotros nos formamos en inteligencia artificial para aplicarla a la detección de tránsitos. Y entonces él también me explicó, me permitió adquirir un poco de conocimiento en el tema y experimentamos, hicimos cosas juntas. Y luego después seguí con otras pasantes, otras víctimas, si se puede decir así, hasta que logré tener a una estudiante que hizo su tesis sobre el tema y que terminó su tesis. Entonces, él pasó a otro modelo um, y, um, y sí, de hecho, él demostró que eso funciona muy, muy bien. Y entonces, lo que es interesante es que la parte de detección es una parte de detección para las futuras curvas de luz de la misión Plato, de hecho. Así que no era en absoluto un campo en el que yo participara. Hay otras partes de la misión en las que sí tengo compromisos, mi proyecto. Ahí en realidad era solo para divertirme y de hecho todavía me sigue divirtiendo. Pero cuando diseñamos, por ejemplo, la parte del pipeline, la misión que va a detectar los tránsitos, nos hicimos la pregunta, entonces estamos hablando de algo que pronto tendrá 20 años. Pero hace unos 15 años nos preguntamos si debíamos considerar los aspectos de inteligencia artificial o no, y dijimos que no, que parecía complicado.
está toda la parte de aprendizaje y además se necesitan datos que sean reales. Entonces es algo que tal vez podamos implementar cuando tengamos los datos reales, porque podremos entrenar nuestro modelo. Así que habíamos dejado eso de lado. Y ahora, de hecho, lo que pasa es que tenemos lo que llamamos simuladores, que nos permiten anticipar cómo serán los datos reales. Y como ya había empezado a trabajar con los datos del simulador para otros aspectos, pudimos desarrollar este modelo y sabemos que nuestros datos simulados son bastante sólidos. Después, quizá nos equivoquemos, habrá diferencias, eso ya se sabía, pero es una primera representación. Y lo que Hugo, mi exalumno, ahora que ya terminó su tesis, mostró es que su modelo es lo suficientemente robusto como para que si cambiamos los datos simulados, aún así pueda seguir funcionando bien, con una tasa de éxito que en realidad es bastante impresionante. Entonces, Hay potencial en eso y permite calidad. Eso no reemplaza en nada la experiencia humana. No es así de simple, tomo un modelo y ¡pum!, funciona. Eso no es cierto, se necesita, ¿de acuerdo? Es otra forma de trabajar. A veces es un poco más rápido, pero en aplicaciones. Pero eso no cambia el hecho de que les va a tomar tiempo construir el modelo, asegurarse de que sea robusto y eficiente. de acuerdo. Eso es muy interesante, creo, porque vemos que la inteligencia artificial está evolucionando cada vez más rápido, también mezclándose un poco con la ciencia y siendo utilizada por científicos para poder explorar ciertas posibilidades. Algunos a veces imaginan que la IA va a reemplazar el trabajo de los científicos a partir de mañana. Aquí realmente vemos casos de uso donde en realidad te apoya, pero no reemplaza el trabajo que hay detrás, que es previo, para entender, trabajar y preparar tus métodos. Así que bueno, me pareció interesante. Sí, No, pero tienes razón, en realidad no, para mí no lo reemplaza, es otra forma de trabajar. También permite ahorrar tiempo en ciertas tareas, no nos engañemos. Pero en cualquier caso hay que revisar, no puedes dejar de hacer eso. Y dice cualquier cosa. Bueno, puede decir puras tonterías, ChatGPT, no lo creas. Yo veo estudiantes que empiezan a usar quedándose en ChatGPT, quizá otros. Otros, bueno, está bien, ok. Pero lo sabemos porque en realidad no controlan sus resultados y nos dicen puras tonterías. Si encuentran respuestas a preguntas que están escritas con otra notación, no hay demostración, incluso hay resultados que son falsos, pues ahí está claro que de alguna manera eso no responde a la forma en que debería usarse. Hay que usarlo con criterio, hay que criticarlo. Hay que usarlo tal vez para aprender, pero siempre siendo muy precavidas. Quiero decir, la cualidad de una investigadora es el pensamiento crítico. Cuestionar las ideas, de hecho, lo que hemos aprendido, nuestros propios resultados, nuestros propios esquemas de pensamiento, etc. Entonces, la IA puede ser una herramienta para ahorrar tiempo en ciertas tareas, para abordar los estudios de manera diferente, pero el ser humano sigue siendo central. ya estamos llegando al final de nuestra entrevista. Muchas gracias entonces por esta conversación. Fue sumamente interesante. Gracias a ustedes por su recibimiento y por darme la oportunidad de presentar un poco los trabajos que he realizado con mis colaboradores, porque son trabajos que se llevan a cabo dentro de grandes equipos. Muchas gracias. Gracias.